Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos. Gloria a Dios. Bueno, cuando meditamos en la palabra de Dios, todos aquellos personajes que Dios llamó por su gracia, por su misericordia, y que les encomendó determinadas tareas, y que esas tareas tenían que ver precisamente con el conocimiento de Dios para otros. Porque si Dios llamaba a un hombre para hacerlo profeta, para hacerlo rey, para hacerlo de bendición a otros, era precisamente el propósito de Dios de que otros conocieran su poder, que otros se dieran cuenta que no había otro Dios como Él, que los amara tanto y que se preocupara tanto, que estuviera tan pendiente de la gente como lo estaba Dios. La palabra de Dios nos muestra a este personaje, Abraham, que desde el principio Dios lo llamó y precisamente le recordó de dónde lo había sacado, pero también empezó a bendecirlo y lo puso en situaciones muy complejas, en guerras, en unos momentos bien complicados, cuando querían adueñarse de su esposa, situaciones bien difíciles para él, y que llegó a decir que era hermana de él para poder que a él no lo mataran. Pero en ese ir y venir de pruebas, pero también de bendiciones muy gloriosas, entonces Abraham pudo ser fundador del pueblo de Israel. La descendencia de él entonces llegó a ser Israel, e Israel sigue siendo una bendición para todas las naciones, porque Dios siempre es el que ha mostrado que Israel es su nación preferida. Pero desde allí ha salido precisamente el mensaje de salvación para todas las naciones. Todos los que tengan que ver con salvación tendrán que ver con Jerusalén, tendrán que ver con ese Jacob o con Israel, que es el mismo. Así que hoy nosotros debemos meditar en aquellas bendiciones que Dios le dio a Abraham y hacerle un seguimiento a su rectitud, a su testimonio delante de Dios y delante de la gente. Porque la gente que quiere bendecir a otros necesita estar muy cerca de Dios, necesita tener una comunión íntima con Dios, porque de lo contrario no podrá ser bendición. Tratará de ser bendición, pero al final no podrá serlo. Pero si usted y yo somos entendidos y nos hemos dado cuenta que así como Dios llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a tantos personajes de la Biblia y empezó a usarlos a favor de otros, usted y yo no podemos quedar exentos, sino que usted y yo debemos valorar también, porque Él también nos llamó con un propósito de bendecirnos, pero también probarnos, formarnos a través de las pruebas, a través de situaciones complicadas, para que luego usted y yo pudiéramos ser bendición. Pero que Dios lo señale a usted, que Dios me señale a mí para bendecirme, ya el proceso, mis hermanos, no importa. No importa el proceso en el cual tengamos que meternos o que Dios nos meta, pero el objetivo claro es que Dios nos bendiga y que mientras estemos en este mundo seamos señalados por Dios para bendición. Que otros se puedan acoger a ese conocimiento que usted y yo hemos adquirido de la palabra de Dios. Que otros puedan beneficiarse de las bendiciones materiales, espirituales que Dios nos ha provisto, porque Él nos llamó con un propósito. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Todavía Abraham está bendiciendo naciones, y aunque murió hace tantísimos años, pero Abraham sigue siendo bendición para muchos,
porque eso fue lo que el Señor le dijo, que lo iba a bendecir para que él fuera bendición y que iba a ser padre de muchas naciones. Usted y yo, como somos de fe, seguimos entonces siendo hijos de Abraham. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Para qué Dios liberarlo del lugar donde estaba? ¿Para qué Dios sacar a Abraham de Ur de los Caldeos, quitarle esa imagen de idolatría de otros dioses y ya entonces que él conociera el único Dios verdadero? Se veía extraño a Abraham adorando a un Dios que nunca había visto, pero Dios ya le había hablado a Abraham, Dios ya se había manifestado ante él, así que los demás seguirían adorando otros dioses, otros ídolos, pero Abraham tendría el derecho, el privilegio de adorar el único Dios verdadero. Así que en esta época estamos viviendo situaciones similares, una cantidad de gente con muchos ídolos. Los trabajos, los paseos, tantas cosas eran como un ídolo para ellos, pero ahora esos ídolos se exterminaron. La fábrica se quebró, ya no pueden ir a aquellos centros recreativos por causa de la pandemia, por causa de la plaga. Se quedaron sin Dios. Pero usted y yo seguimos con Dios en el alma. Usted y yo podemos seguirlo adorando, podemos seguirlo exaltando, aleluya, porque Él lo señaló a usted para bendecirlo. Y así a veces usted o yo nos hagamos como a un lado y no querramos la bendición de Dios, Dios cumplirá su propósito en usted, cumplirá su propósito en mí, porque Él no nos llamó así por así. Él nos llamó con un objetivo claro: bendecirnos, formarnos a través de las pruebas, las adversidades, pero después de ello que usted y yo pudiéramos ser bendición a otros. ¿Cómo nos alegramos de ver personas que se arrepienten, se bautizan en el nombre del Señor Jesús, que luego les escuchamos hablando en nuevas lenguas, que luego les escuchamos predicando, los escuchamos cantando, porque Dios los llamó, los bendijo, aleluya, los probó, pero también empiezan a ser una bendición para los demás. Usted ya sabe el secreto de los panes, que Dios toma el pan, entonces lo bendice y luego lo parte y luego lo reparte. Nosotros queremos solamente que Él tome el pan y que lo bendiga, pero que no lo parta. Y si Él nos tomó a nosotros, nos tomó precisamente ¿para qué? Para bendecirnos, pero luego partirnos, porque la gente necesita una cantidad de pan. La gente necesita muchos pedazos de la palabra de Dios para poder alimentar sus almas, liberar sus almas de la esclavitud y pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ¿cuánto anhelamos hoy que Él entonces nos tome en sus manos, que Él nos bendiga? Pero ¿cuántos anhelamos que Él nos parta? Estas plagas que Él permite, todas las situaciones que vive el mundo, son precisamente parte del proceso. Y usted y yo vamos a entrar en tantos procesos que no sabemos cuántos más aguantemos. Pero lo cierto es que si Él nos llamó para bendecirnos, Él entonces también hará que las pruebas nos partan, hará que las pruebas nos aflijan, pero también nos repartirá a otros, y otros podrán ser señalados también para salvación y vida eterna. Porque si usted no oye la voz de Dios, si no obedece la voz de Dios, usted jamás podrá ser bendición. Usted vino a ser un problema a la sociedad, vino a ser un problema a la humanidad, pero si usted y yo fuimos llamados por Dios, fue exclusivamente para Él bendecirnos, salvarnos, probarnos, pero también que seamos bendición para otros. Las mejores empresas entonces tienen una publicidad extrema, pero ya después de esa publicidad, la misma empresa habla por sí sola, de acuerdo al manejo que se le ha dado a la empresa. Y de allí entonces todos contarán lo bueno que es trabajar en dicha empresa, lo bien pagos que son los empleados, cómo prosperan los empleados en dicha empresa. Mis hermanos, ya la empresa no necesita hacer más publicidad, sino que los empleados de dicha empresa harán la publicidad correspondiente a esa empresa, de acuerdo al manejo que se le dé a aquella empresa.
Mis hermanos, y para usted y para mí, sigue siendo un privilegio haber escuchado el Evangelio, haber escuchado la palabra de Dios. Si para usted y para mí es un privilegio que Dios se haya revelado a nuestros sentidos, a nuestra voluntad, y que hoy entendamos que hay un solo Dios verdadero y que su nombre es Jesucristo, y que ese mismo Jesucristo fue el que coronaron de espinas, fue el que le escupieron en la cara, le clavaron los pies y las manos con un propósito de luego llamarnos, bendecirnos, partirnos, pero luego repartirnos también. Alabanzas al nombre de Jesús. Oh, qué bueno es haber conocido a Dios. Qué bueno es que Él nos haya tomado en sus manos. Qué bueno es que Él nos bendiga. Oh, pero debemos llegar a un nivel donde digamos, qué bueno cuando nos ha partido, cuando ha enviado la angustia, cuando ha enviado la adversidad, cuando hemos tenido que llorar, porque el pan entero no se lo va a comer nadie, pero el pan partido lo disfruta la gente. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Él dijo en una ocasión, vuestros padres comieron el maná y se murieron. Ellos creían exactamente que era el pan vivo, pero no, sencillamente era el maná para sostenerlos por 40 años en el desierto, hasta que llegaran a la tierra prometida. Pero el Señor Jesucristo, haciendo referencia a esa historia, a esas bendiciones que dio a Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida, entonces Él se señaló a sí mismo y dijo, he aquí el verdadero pan que descendió del cielo, para que aquel que de Él coma, viva para siempre. Oh, pero usted sabe también en qué forma partieron ese pan. Le pusieron corona de espinas, le escupieron la cara, lo clavaron de manos y pies, y todo su cuerpo fue cercenado precisamente con los látigos de los romanos. Pero era precisamente que usted y yo pudiéramos disfrutar pedazos del Maestro, pedazos de Jesús, que están representados en su preciosa palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Y su palabra es la que ha alimentado nuestros sentidos, ha alimentado nuestra alma, y por eso nuestra alma satisfecha, oh, aleluya, de estar llena de salvación. Entonces nuestra alma no tiene más que hacer sino alabarle y darle gracias en medio de situaciones complicadas y seguirlo adorando, así las situaciones se vuelvan más complicadas. Pero hoy nuestra alma sigue satisfecha de haber conocido este Salvador, oh, que nos bendice, Él nos parte y también nos reparte, aleluya. Pero que otros sabrán bien de que Jesucristo es el alimento para el alma, y que si usted y yo no aprendemos a disfrutar a Cristo en los momentos buenos y en los momentos complicados, nuestro cristianismo va perdiendo valor, va perdiendo sentido. Pero cuando lo gustamos, cuando el tiempo está bueno, cuando lo gustamos, cuando el tiempo está malo y difícil, oh, ya luego, entonces nuestra alabanza, adoración es de mejor calidad, porque ya hemos sido tenidos en procesos complicados, aleluya, y ya luego nuestra alabanza tiene mejor calidad. Oh, aleluya. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Todos están aquí? Dele una alabanza a Dios. Oh, aleluya. Entonces Abraham fue llamado con un propósito de recibir la bendición de Dios, pero las situaciones complicadas que vivió eran precisamente ese medio de partirlo. Pero otros entonces conocieron el Dios Todopoderoso por causa de que Abraham se volvió amigo de Dios. Llegó a tener tanta confianza con Dios que entonces de Abraham dependían las bendiciones para los demás. Por doquiera que iba Abraham, era señalado como aquel amigo de Dios, aquel hombre que tenía confianza con Dios. Y todos los que quisieran bendición de verdad necesitaban acercarse a Abraham, porque Abraham era el que tenía la adherencia a la bendición divina. Aleluya. La gente entonces, si quería bendición de Dios, tenía que familiarizarse con Abraham.
Asimismo, las gentes de este mundo, si no conocen el evangelio que usted y yo hemos conocido, la gente seguirá sin bendición. Tendrán sus ídolos, sus dioses extraños, se enamorarán de la plata, del oro, de los carros, se enamorarán de fincas, de veraneo, de tantas cosas, del transporte que tengan. Oh, mis hermanos, pero usted y yo debemos estar enamorados de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos sostiene en toda época, en todo tiempo, aleluya. La palabra de Dios siempre tiene una respuesta a cada situación, buena o maluca o excelente, que nos llegue a la vida. Oh, Sayadamai. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Oh, aleluya. No podemos requerir solamente que Dios nos tome y nos bendiga. No, Él ha de partirnos para poder que tomemos forma de cristianos, tomemos forma de aquellos que realmente tienen confianza con Dios, que tenemos forma, oh, de aquellos creyentes que los escucha Dios tan fácil, oh, que pueden describir tantas respuestas, que pueden describir tantos milagros, tantas maravillas, oh, porque tuvieron confianza con aquel que los tomó en sus manos y los bendijo, y los partió, y los empezó a repartir. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Recordamos también el capítulo 3 del Éxodo, verso 1 al 4, cuando Dios llama a Moisés. La palabra de Dios nos muestra que él estaba distraído y olvidado, precisamente de su pueblo que había quedado cautivo. Moisés no estaba interesado en liberar los cautivos de Egipto. Moisés estaba interesado en permanecer trabajando con su suegro, pues le iba bien y ya allí había conseguido una esposa. Entonces él se sentía bien allí. Pero Dios, si lo había llamado, o si lo iba a llamar desde allí, de la zarza que ardía y no se consumía, era con un propósito. ¿De qué? De tomar a Moisés en sus manos, aleluya, bendecirlo y luego empezar a repartirlo. Y por eso ese Moisés que no quería volver a Egipto, porque de allí había escapado, porque había matado a un egipcio, lo había enterrado en la arena, ese Moisés precisamente empezó a sentir que debía volver allá. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios empezó a bendecirlo. La palabra de Dios empezó a liberarlo de los miedos, de los temores de los egipcios. Oh, la palabra que salía de esa zarza que ardía y no se consumía, empezó a darle una transformación, a crear en Moisés un poder maravilloso. Y entonces ya Moisés sintió que era capaz de volver a Egipto. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Si usted y yo no sentimos la presencia de Dios, entonces la vida cristiana entonces avanza sin ningún resplandor. La vida cristiana avanza, pero así sin fuerza, porque hay mucha clase de transporte. Hay transportes muy veloces, pero hay otros transportes muy lentos. Mis hermanos, asimismo las vidas cristianas van tomando carrera de acuerdo a lo que amen la palabra de Dios, de acuerdo a lo que se acerquen y se metan en ella, porque de la palabra de Dios es que sale la bendición para usted, sale la bendición para mí, sale la bendición para otros. Oh, aleluya, y espero que no se duerman. Amén. A veces me preocupo cuando veo rostros cabizbajos, porque yo sé que Dios quiere hablar, porque Dios nos llamó con un propósito de formarnos para hablar al pueblo, y el pueblo necesita esta palabra hoy. Aleluya. De lo contrario, usted no percibirá la bendición en la escuela dominical, porque la bendición en la escuela dominical es exclusivamente a través de la palabra de Dios. Y si usted no alcanza a oírla y a entenderla, entonces su alma queda con hambre y sin la bendición, porque la palabra de Dios es la que trae la bendición. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese Moisés que solamente quería estar mirando la zarza, contemplando esa visión maravillosa, pero no más, no pasar de allí. Entonces, ¿qué pasó? Entre más se acercaba, se encontró con el piso
que tenía santidad de nuestro Dios. Y ya a partir de allí, la reacción de Moisés empezó a cambiar. Entonces ya luego terminó yendo a Egipto. Oh, aleluya. Empezó a fabricar las plagas. Y ya entonces, hasta que Faraón entendió que Moisés sí tenía poder. Que Moisés sí tenía un poder extraño. Que Faraón no sabía de dónde había salido. Pero Faraón estaba precisamente dándose cuenta con sus ojos realmente de que Moisés tenía poder. El mundo, en medio de esta plaga, en medio de la carencia de soluciones, no tiene soluciones el gobierno para la economía del país, no tiene solución con la medicina. Oh, pero hay un pueblo que ha de volver a Egipto, no hacer el pecado, para que no me vaya a malinterpretar. Un pueblo que tiene que volver a las calles, que tiene que volver a las cartas, a las cárceles, tiene que volver a los parques para proclamar la verdad de Dios, porque no podemos quedarnos contemplando la zarza nomás. Oh, qué tan bueno contemplar la zarza que está envuelta en fuego. ¿Y por qué no se quema? Eso es todo lo que me importa, que la zarza se ve muy maravillosa porque está envuelta en fuego y no se quema. Oh, estamos aquí encerrados, nos taparon la boca para que no proclamemos la verdad de Dios. Oh, los cultos pueden escucharse a través de las redes sociales y es una realidad que mucha gente los escucha, pero la verdad de Dios es esta palabra. Y esta palabra no puede estar así como prisionera. Esta palabra no puede estar como encerrada. Esta palabra debe estar proclamándose a los cuatro vientos. Aleluya. Oh, alabanzas a Dios. Porque la palabra represada no produce lo mismo. No es lo mismo pegarse de un celular a escuchar a un predicador que estar en el culto donde usted se motiva y empieza a darle alabanza a Dios, porque la palabra empieza a llenarlo y le inspira a darle gracias a Dios, le inspira a adorarlo, porque empieza a sentir algo muy especial en su cuerpo, en su vida. Oh, alabado es mi Dios. Qué bueno que están las redes sociales para enviar los mensajes, para que la gente pueda escuchar las canciones. Oh, qué bueno todo ello, mis hermanos. Pero la verdad no puede seguir presa, como dijo Pablo. Pero la palabra no está presa. Él se sentía amarrado al cepo. Él se sentía atado allí, los pies amarrados al cepo. Oh, pero Pablo dijo: pero la palabra no está presa. La palabra no la han podido encerrar. La palabra ha de seguir saliendo. Porque la palabra es el verdadero pan que descendió del cielo, para que todas las naciones que coman de este verdadero pan, entonces puedan vivir para siempre. Oh, se necesita que usted y yo comamos suficiente. Oh, aleluya. ¿Cómo recordamos esas panaderías donde hacen pan aliñado? Esos panes bien sabrosos. Y siempre recomendamos: no vaya a la panadería a tal parte, vaya a tal otra panadería. ¿Por qué razón? Porque ya hemos saboreado ese pan. Mis hermanos, usted y yo debemos aprender a deleitarnos en esta palabra gloriosa. Y que necesitamos las cosas materiales es normal: un buen desayuno, un buen almuerzo, ropa, en fin, agua y todo ello, y aire para respirar. Oh, mis hermanos, pero por encima de todo eso que es básico para la vida física, recuerde que su alma no puede gustar de eso. Oh, su alma no va a disfrutar un baño con agua fría como lo disfruto yo. El alma no va a disfrutar
un buen desayuno como lo disfruto yo. Oh, una buena cama para dormir. Mis hermanos, el alma anhela la presencia de Dios. El alma anhela ese sacrificio traducido en palabra. El sacrificio de Jesucristo traducido en palabra. Palabra buena que nos cuenta cómo lo apresaron, cómo lo maltrataron, cómo le dieron puños en el rostro. Para que usted y yo hoy tuviéramos ese sacrificio plasmado en la palabra y que podamos comerlo, disfrutarlo. Y las bocas del alma son nuestros oídos. Oh, Seidiyuni Masai. Oh, Seidiyuni Madayasai. Oh, Él es santo, Él es sublime, Él es bueno. Oh, aleluya, no hay otro como Él. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Poder disfrutar ese pan. Oh, aleluya. Y el que disfruta ese pan vivo que descendió del cielo, queda adherido al gozo, queda adherido a la satisfacción del alma, queda adherido también al sufrimiento, pero queda adherido a una promesa. ¿Me están entendiendo? Queda adherido a una promesa. Oh, y es tanta la adherencia a esa promesa, mis hermanos, que cuando llegan las pruebas sí nos estremecen. Cuando llega la angustia, que perdió una hija, que perdió un hijo, que perdió al papá, que perdió la mamá, que perdió a sus hermanos, que el COVID se los llevó a todos. Hoy unos salen tan contentos porque se lograron recuperar de esa enfermedad miserable. Oh, mis hermanos, es tanta la adherencia a esa promesa, que cuando llega la situación complicada, eso no importa. Eso vamos pasando, vamos avanzando. ¿Por qué? Porque Él no nos prometió en sí la vida física ya estaba dada a través de lo que produce la tierra y a través de los climas adecuados. Oh, pero su alma y mi alma estaban muertas en delitos y pecados. Y nuestra alma empezó a vivir al comer este precioso evangelio. Esa palabra se empezó a meter en nuestros oídos y nuestros sentidos empezaron a analizar esa palabra y a gustarla, a disfrutarla, y empezó a hacer una digestión tan especial en nuestros sentidos. Oh, que después nuestra alma empezó a respirar bien. Nuestra alma empezó a sentir el perdón de los pecados. Nuestra alma empezó a sentir un gozo inefable, y de repente fue llena del poder del Espíritu Santo, y nuestra alma empezó a alabarle, empezó a adorarle, empezó a exaltarle. Babai, oh Sabai, allí sí, oh sí, Dimai, aquí Sabai. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. ¿Sí se acuerda de ese proceso o no? ¿Sí se acuerda de ese proceso? A ver, levanten la mano los que eran borrachos. Oh, los que eran adúlteros, fornicarios. ¿Cuántos éramos fornicarios? Degenerados, viciosos, amigos de lo ajeno. Oh, mis hermanos. Pero eso fue hasta que un alimento que para nosotros era extraño, como para el pueblo de Israel, nunca habían comido maná. Estaban enseñados a las cebollas, a los ajos, a los pescados, a las carnes. Estaban enseñados a todo eso, a las hortalizas y a las carnes en Egipto. Oh, pero ya en el desierto,
Nunca habían comido codornices como comieron en una ocasión. Que ellos dijeron: queremos carne, queremos carne. Y el Señor les mandó decirles: les voy a dar carne, pero se les va a salir hasta por las narices. Y comieron carne de codorniz hasta que vomitaban, mis hermanos. Pero otros que dijeron que ese pan, ese maná sabía hojuelas con miel, esa gente siguió avanzando en pos de la tierra prometida. Oh, mis hermanos, que usted y yo disfrutemos esta palabra. Es que no tenemos otra opción en el peregrinaje en que estamos. Oh, que hay plagas. ¿Qué nos podrá sostener? La palabra de Dios. Que las pruebas son bravas. Oh, buscar un salmo, buscar un pasaje bíblico, oh, para meterlo al alma, darle comida al alma a través de las promesas, porque no tenemos otra opción. La opción no es pecar, la opción no es volver al mundo, la opción no es debilitarnos espiritualmente, la opción no es dejar de orar, la opción no es dejar de ayunar, sino antes ayunar, orar, buscar su presencia, porque nuestra alma no tiene otra opción y nuestro cuerpo será reservado como templo del Espíritu Santo mientras nuestra alma esté bien con Dios, mientras que nuestra alma diga: oh, la palabra de Dios sabe a hojuelas con miel. Oh, Samaná y dice: oh, aleluya, aleluya. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Oh, alabanzas a mi Dios. Porque Dios nos llamó. Porque nos llamó a otros más estudiados, más preparados intelectualmente. Otros que tuvieran más plata. Oh, mis hermanos, no, Él quiso que fuéramos usted y yo. Claro que yo no sé cuánta plata tenga usted, ¿no? Oh, mis hermanos, pero Dios nos llamó como un día vio a Abraham. Oh, Abraham, la familia suya es idólatra, la parentela suya es idólatra. No me conocen a mí, no saben quién soy yo. Entonces lo llama de Ur de los Caldeos. Empieza a revelarse en la vida de él. Y él puede entonces, ya con la bendición de Dios, engendrar un hijo que sería el de la promesa, Isaac. Aleluya. Y ese Isaac, entonces, siguió siendo bendición. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Si Dios lo llamó a usted, me llamó a mí. No preguntemos tanto por qué no llamó a otro, o cuando usted y a mí nos siga situaciones complicadas. No nos quejemos tanto, porque estamos dentro del proceso. Y si Dios nos tomó en sus manos y nos bendijo, Él tiene todo el derecho. Y si somos pan y estamos alimentados con pan vivo que descendió del cielo, nos toca repartir pan. Oh, no es otra la empresa, no es otro el trabajo. Oh, mis hermanos, y el único pan que produce vida nueva y vida eterna es Cristo el Señor. Así que de acuerdo a lo alineados que seamos espiritualmente hablando, oh, pongámosle más detalles a la alabanza, pongámosle más detalles a la oración, pongámosle más detalles a la obediencia a la palabra, pongámosle más detalles a la fe, pongámosle más detalles al evangelismo.
Oh, pongámosle más unción, que es lo que adorna nuestros ministerios. Pongámosle sabiduría, pongámosles más detalles a estos ministerios, porque todos tenemos un ministerio en una forma u otra, pero todos debemos desarrollar ese ministerio. Pero ese ministerio no puede carecer de fe, no puede carecer de obediencia, no puede carecer de rectitud. Ese ministerio no puede carecer de amor, de perdón, o de justicia, de equidad. Esos ministerios de cada uno no pueden guardarse odio, no se puede guardar rencores contra nadie. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Oh, no puede carecer nuestro ministerio de ese amor divino. Que la gente sepa que Dios vive en ti. La gente se dio cuenta que Dios vivía con Abraham, que Dios se amañaba con Abraham. Oh, los egipcios se dieron cuenta que Dios se amañaba con Moisés. Oh, aleluya. La gente que no conoce a Dios se deben dar cuenta que Dios se amaña en una habitación humana como es usted, como soy yo. Que la gente sepa, en esa mujer hay algo extraño, en ese hombre hay algo extraño. La mirada de ese hombre, la mirada de esa joven, de esa mujer, es algo extraño, algo raro hay en ellos. Oh, es algo raro que ellos no pueden definir. Es que hemos comido de ese pan que descendió del cielo. Hemos gustado la palabra de mi Dios y por ella nos hemos venido formando. Y no podemos recomendar otro restaurante. Tenemos que recomendar siempre la palabra de nuestro Dios, porque Jesucristo dijo que Él es verdadera comida, es verdadera bebida. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Oh, aleluya. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hay un pasaje bíblico allí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, el capítulo 14 al 16. Habla de la viuda de Sarepta, que iba a ser bendecida a través de ¿quién? A través de Elías. Pero ese Elías llega allí. Entonces le dice a esa viuda que le trajera algo de comer, y ella dice: no, tengo un poquito de harina. Tengo muy poquita harina, un poquitico de aceite. Voy a hacer una torta, le voy a dar a mi hijo y voy a comer yo, y nos dejamos morir. Pero Elías le dijo: no, tráigame a mí primero. Tráigame a mí primero, porque Jehová dijo que la harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar, usted va a tener todo el tiempo. Oh, y ella creyó eso. Ella creyó eso y se fue a preparar las tortas. Y hizo así, le trajo Elías. Oh, esa mujer tiene que haber quedado muy asombrada, muy maravillada de la confianza que Elías tenía con Dios. Pero ya luego entonces el hijo se muere. El hijo de esa viuda se muere. Pero ahí estaba un Elías diciéndole: ¿cómo es que esta viuda me dio posada aquí? ¿Cómo es que me ha ido bien aquí? Tengo un buen techo, me tratan bien. Pero ¿cómo es que el hijo de esta mujer se muere? Pues lo de la tinaja, bueno, que la harina no escaseó, que el aceite tampoco, vamos bien hasta ahí. Pero Señor, ahora este muchacho se murió, ¿y qué? Oh, pero Dios seguía con Elías. Amén, amén, amén. Dios seguía con Elías. Esa mujer tenía que conocer quién era el Dios de Elías, pero tenía que saber que pasaría por pruebas
por situaciones complicadas, viendo a su hijo muerto. Oh, pero ya qué pasa. Entonces le traen el hijo, ese muchacho muerto, a Elías. Y Elías entonces ora a Dios. Oh, aleluya. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y entonces ese muchacho vuelve a la vida. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente: vaya a la iglesia, usted allá recibirá perdón de pecados, a usted con nosotros les va a ir bien, nosotros conocimos a Dios? Pero de repente están en el culto y le dicen: se accidentó su hija, está que se muere. Y ya uno queda: pero si yo le dije que viniera a la iglesia, que porque aquí le iba bien, ¿sí? ¿Qué pasó allí? Oh, pero esa persona corre al hospital, pero sigue esperando que los que lo invitaron a la iglesia oren por aquel que quedó herido en el hospital. Pero es un proceso, y de repente ese muchacho entonces vuelve a vivir, o esa persona vuelve a vivir, y ya entonces la persona viene con el hijo a la iglesia, y luego detrás de ese vienen otros. En otros casos, como Dios sabe el final de todos, mis hermanos, algo otros sí se mueren, algo otros sí se mueren, pero Dios es soberano. Pero no todas las veces nos ha ido mal. Oh, son más las veces que nos ha ido bien con Él. Han habido situaciones que sentimos como que nos ha ido mal con el Señor, pero luego recapacitamos: no nos ha ido mal. Esto era parte del proceso, era parte de la vida cristiana, porque es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones heredéis la vida eterna, entréis al reino de los cielos. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Primer libro de Reyes. Oh, aleluya. El capítulo 17, el verso 17 al 22. Allí nos habla de que las situaciones a veces no son tan favorables, pero luego son para favorecernos. Aleluya. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, Elías, usted es el responsable de que se haya muerto mi hijo. Y si es que usted es el que viene a cobrarme que yo he pecado, que yo he ofendido a Dios en días pasados, entonces acláreme esto. Oh, aleluya. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz ¿de quién? Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Oh, aleluya. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¡Qué confianza con Dios! Oh, pero yo me asombro, es como Dios lo maneja una oración de un hombre. Si ya Dios había determinado que ese hijo de esa mujer muriera, ¿cómo es que la oración de un hombre cambia el proyecto de Dios, el propósito de Dios? Oh, el propósito de Dios era hacerlo morir. Oh, aleluya. Pero Dios toma ese clamor de Elías. Toma ese clamor de Elías, esa oración de Elías,
Elías se iba a quedar sin hospedaje. Elías se iba a quedar sin hospedaje. Y a él no lo querían mucho por allí. Entonces no le convenía que ese hijo siguiera muerto. Oh, pero esa oración de Elías volvió a llegar a la presencia de Dios. Oh, para hacer que Dios resucitara a ese muchacho. Usted necesita más confianza con Dios. Usted necesita más confianza con Dios. Usted necesita más confianza con Dios. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ah, pero cuando oraba Elías, se sabía qué pasaba. Yo no sé qué pasa cuando usted ora, por qué no cambia, por qué las situaciones no mejoran. Oh, necesitamos las pruebas, las dificultades, pero necesitamos montarnos por sobre las pruebas, montarnos por sobre la adversidad. Usimaray. Para saber qué clase de Dios tenemos. No se amañe con la prueba. Las pruebas y las angustias son para formarnos, pero no para que les demos hospedaje en nuestra vida. No podemos hacer que la prueba, que la dificultad, venga, aquí está su lecho, aquí está su cama, aquí va a dormir la angustia, aquí va a dormir la adversidad, aquí todos los días voy a tener la angustia y la adversidad, el problema, el rencor. Oh, mis hermanos, no. Llegó la angustia, llegó la prueba. ¿Qué pretende entre manos? Es que Dios me mandó a probarlo. Ha habido endemoniadas que me dicen de frente: es que yo a usted lo quiero tumbar, yo lo quiero matar. Y me han dicho así. Pero Dios siempre ha estado. Y eso me decían las endemoniadas ahí en el barrio Cuba, cuando era miembro allá de la iglesia allá. Pero no me han podido tumbar, gloria a Dios. El Señor Jesucristo, del cual me alimento, me sigue sosteniendo la vida. No solo la vida cristiana, sino la vida física. Y todavía me tiene con fuerzas para seguir proclamando esta verdad y diciéndole a la gente: este pan es el más aliñado, este pan es el más rico. Oh, esta palabra es la más sabrosa, no hay otra. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Oh, aleluya. ¿Cómo es que Dios le escucha a Elías así de fácil? Y ya luego entonces aquella viuda vio al hijo vivo, pero es que lo había acabado de ver muerto. Oh, qué prueba tan brava. Oh, hermano, no se asuste si usted entra en ese mismo proceso, que se muere su hija, su hijo. No, que me voy a descarriar, que para qué, sigo en la iglesia. Es que los hijos suyos no son suyos, son prestaditos. Antes agradézcale a Dios que permitió que usted engendrara un hijo, porque muchos están luchando, bregando en engendrar hijos y no han podido. Tienen que adoptar hijos, porque no pueden ni ellas ni ellos. Entonces, cuando Dios se los quite, sea cuando están jovencitos o cuando están viejos, no se vaya a asustar por eso. Acuérdese que la vida la da Dios. Amén, gloria a Dios. Porque si es que su hijo o su hija es un ídolo, entonces usted dejó de adorar a Dios. Que el hijo, no, es que donde se muera mi hijo yo también me muero. Entonces mejor que muera usted primero, yo. Usted el que está más enredado. Porque hay gente que ama las cosas, ama a los hijos, y no, que yo me hago ver por mi hijo, por mi hija. Cuando menos piensa Dios, le quita el hijo, le quita la hija.
Porque cuando se ama a padre o a madre o a hijos o a mujer más que a mí, dice él, no es digno de mí. Así que necesitamos revisar, bueno, ¿cuánto amo a mis padres? ¿Cuánto amo a mi familia? ¿Cuánto amo a mis hijos? Oh, pero ¿cuánto amo a Dios? ¿Cuánta falta me hacen los hijos? Oh, pero ¿cuánta falta me hace la presencia de mi Dios? No, que con mis hijos tengo, que a mí no me hace falta orar, yo tengo mis hijos, tengo mi hogar, todo está bien. Siga así, verá, que no le hace falta estar un día de ayuno. Pasó el ayuno mundial, 3 días de ayuno, no pudo hacer ninguno. Se sintió muy blanco, muy ocupado, pensó que le daba una úlcera y no se puede ayunar. Pero recuerde que de repente, sea gordo o flaco, se va de este mundo, sea por COVID, por un accidente, por lo que sea, porque las pruebas van viniendo para el mundo entero. Y si usted y yo necesitamos una prueba de esas del mundo, Dios la hace llegar hasta aquí. Llega hasta su casa. Vea, es para usted. Aquí está su nombre. Y la huesuda lo espera. El cementerio le manda saludes. Y a todos nos ha mandado saludes, ¿sí o no? En esta época. Somos contados como ovejas de matadero, dice la palabra de Dios. Oh, pero fuimos señalados por Cristo. Oh, que si hoy nos morimos, la tumba donde usted caiga, oh, así lo cremen. Oh, mi hermano, donde se esparce ese polvo, oh, mi hermano, allí estará la mirada de Dios. Porque estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, la muerte de aquellos que lo han amado a Él, que lo han alabado, que lo han adorado. Allí estarán los ojos de Él. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¡Oh, qué bueno estar con Él es esto! Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Así que esa viuda no pudo echar entonces a Elías del hospedaje, sino que dijo Elías, yo creo que dijo Elías, me tenés asombrada. Oh, no, siga Elías ahí. Voy a seguirlo cuidando hasta que Dios diga otra cosa. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41. Elías hizo cerrar el cielo para que no lloviera por 3 años y medio. Solo dijo, vive Jehová, que solo por mi palabra volverá a llover. Es que no quiero que llueva, dijo Elías. Oh, y cómo es que Dios atiende esa oración. Se cerró el cielo, nada de nubes oscuras. Ahí mismo el Señor hizo organizar todo. Es que Elías oró de esta manera y empezó el Señor a despejar el firmamento. Ninguna nube oscura se vea por aquí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 6 meses? ¿1 año? 3 años. Nubes oscuras no se van a ver aquí en 3 años y medio. Usamanakaya Chisapai. ¿Y eso por qué? Eso nunca ha ocurrido. Eso nunca ha pasado. Pero es que Elías oró. Gloria a Dios. Oh, y para mí es sumamente importante la oración de mis hijos. Para mí es sumamente importante la oración de mis siervos. Oh, Samanay, Samanay. Oh, Samanay, Samanay. Oh, aleluya.
Oh, alabanzas al nombre de Jesús. A los 3 años y medio. Bueno, ahora sí quiero que llueva otra vez. Y mandó el siervo que le dijera por allí a un fulano: váyase rápido porque los coge el aguacero. Váyase rápido porque va a llover. A los 3 años y medio. Va a llover. Si hace 3 años y medio no llueve. Pero hoy va a llover. ¿Y por qué? Porque Elías oró. Porque Elías oró. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Oh, apareció una nubecita chiquitica, como la palma de la mano de un hombre. Y Elías de rodillas. Y Elías de rodillas le decía al siervo: vaya, asómese a ver si la nubecita ya creció o algo. Le digo: no hay sino una nubecita como el palmo de una mano, una nubecita chiquitica. Vaya, avísele al fulano. Oh, que se vaya rápido, que se va a mojar. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y eso por qué? Oh, es que Elías está orando y el Señor mío pasó, así como manejan el computador, pasó la nubecita para que el siervo viera la nubecita y le informara a Elías que está orando. Corrió allí la nubecita y luego empezó a llover y a llover y a llover. Oh, todo que porque Elías oró. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Elías hizo descender fuego del cielo en contra del ejército de Samaria, cuyo rey era Moab. Oh, pidieron que atacarlo a él. Y él dijo: bueno, si yo soy varón de Dios, pues que desciendas fuego del cielo y los consuma a todos. Y todos se quemaron. ¿Por qué? Porque dijo Elías, aleluya. Y primer libro de Reyes 18:20 nos dice: Elías desafía a los profetas de Baal y Dios le responde con fuego. El Dios que responda con fuego es ese a Dios. Y listo pues. Y dijeron los de Baal: bien dicho. E hicieron un altar. Y les dijo Elías: hágalo usted primero y invoquen a Baal. Cortaron el buey en pedazos, hicieron el altar bueno y empezaron a cortarse en las venas. Baal, respóndenos. Pero Baal no respondió. Pero a mediodía le tocó el turno a Elías. Y Elías entonces dijo: ¡oh, Jehová! ¡Oh, Jehová! Organizó bien el altar. 12 piedras buscó por allí que representaran cada tribu. Aleluya. Hizo echar mucha agua, mucha harina. Ya nomás el altar estaba bien mojado y había agua en la zanja y todo eso. Todo estaba mojado para que no dijeran: es que allí había quedado seco y por ahí se metió el fuego. No. Que todo esté mojado. La leña, el buey que se cortó en pedazos, todo esté bien mojado. Que no haya vestigios de fuego. Oh, pero ya luego: oh, Jehová. Oh, Jehová.
Oh Jehová, yo te ruego, Jehová, que por mandato tuyo hago estas cosas. Que descienda fuego, y no había acabado de orar y se vino el fuego y consumió el holocausto, lamió el agua, todo lo que había allí lo consumió el fuego. Oh, y Elías proclamó: no pueden escapar los idólatras, hay que matarlos hoy. Hay que matar los idólatras. ¿Por qué? Porque ellos han trastornado la fe, han trastornado los sentidos del pueblo de Israel. Los idólatras no pueden escapar, deben morir. Oh, mis hermanos, en este caso que vivan, pero transformados, cambiados. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 2, nos habla. Es Elías que estaba miedoso por allá en una cueva y que no quería salir, que porque le daba miedo que una mujer lo iba a matar. Y como había hecho de cosas bonitas, como había hecho de cosas maravillosas, y ya estaba por ahí escondido en una cueva y que no me alcancen aquí. Pero Dios, que lo llamó para bendecirlo, para partirlo y repartirlo, aleluya, le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? No, es que Jezabel me va a matar y yo no soy mejor que mis padres, mejor yo morirme ya, dijo Elías. Pero el Señor lo hizo salir de allí. ¿Para qué? Para que ungiera a estas personas. Elías unge a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta. Eliseo lo iba a reemplazar. Él necesitaba ungir ese rey y elegir el reemplazo. Y usted recuerda ¿qué fue lo que pidió? ¿Qué fue lo que pidió Eliseo? Que una doble porción del espíritu que había en Elías reposara sobre él. Alabanzas al nombre de Jesús. Mis hermanos, vámonos ya. Oh, aleluya. Pero que Dios está aquí con usted y conmigo, claro. Y está con todo el pueblo que lo ama. Oh, aunque muchos de nuestros hermanos, compañeros han muerto por causa de las plagas, mi hermano, pero usted y yo estamos vivos hoy para darle la gloria, porque nos ha guardado todavía. Porque Oscar Río no se ha muerto, porque la hermana Natividad no se ha muerto, Mariana, ¿por qué no se ha muerto? Mi hermano Cairo, ¿por qué no se ha muerto? Cristian, ¿por qué no se ha muerto? Leonardo, ¿por qué no se ha muerto? Jordano, ¿por qué no se ha muerto? ¿Por qué no se ha muerto mi hermano William? ¿Por qué no me he muerto yo? ¿Por qué no se ha muerto Edward? ¿Por qué no se ha muerto el hermano Vicente? Mi hermano Zabulón, mi hermana Jacqueline. Oh, ¿por qué no se han muerto? Oh, a otros ya se les llegó el día, pero Dios quería que hoy usted y yo escucháramos esta palabra y lo alabáramos como nunca lo hemos alabado, que lo adoráramos como nunca lo hemos adorado. Oh, vaya chisiti, vaya chisabai. Oh, sí, ay, uniseira, va. Oh, sí, tira yo, vaya chisi. Oh, Él quería que usted y yo hoy no estuviéramos como aquellos que ya pasaron a la eternidad, sino que usted y yo escucháramos esta palabra y dijéramos: oh Jehová, tú eres bueno. Oh Señor Jesucristo, gracias por revelarte a nuestra vida. Gracias por hacernos entender tu verdad, tu palabra gloriosa. Gracias por darnos el privilegio de estar vivos hoy para adorarte, para exaltarte, para honrarte. Aleluya. ¿Dónde están los que lo alaban? Los que le cantan con el alma, ¿dónde están?
los que proclaman la verdad a través de la alabanza, a través de la adoración. ¿Dónde están aquellos músicos que aman a Dios y le sirven con integridad? ¿Dónde están aquellos que vocalizan aquellas canciones y llegan a la presencia de Dios con una alabanza buena? Una alabanza que no esté contaminada por fornicaciones. Una alabanza y una adoración que no esté contaminada por fornicaciones, por otra clase de pecados, sino que sea alabanza limpia, porque mi Dios es limpio. Una alabanza pura, porque mi Dios es puro. Usidira Unipasai, porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usidira Unipasai, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Recuerde que la promesa eterna nos alienta, y no importa el sufrimiento, no importa las adversidades que lleguen. El hecho es que Dios esté en tu vida y en la mía para darnos forma y tener una vida cristiana de calidad, para adorarlo después por toda la eternidad. Oh, gracias Señor Jesús. Gracias por esta palabra hoy. Gracias Señor Jesucristo por esta palabra hoy. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor, tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor, tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor, tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Gloria a Dios. Dele alabanza a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga ricamente.